A continuación analizamos el transporte de cantidad de movimiento convectivo. Para esto recurrimos a la misma figura que habíamos utilizado para analizar el transporte de cantidad de movimiento molecular, salvo que ahora vamos a analizar cuál es la cantidad de movimiento que transcurre a través de esta área, pero por el movimiento global del fluido. El movimiento global del fluido está descrito por el vector v. No se olviden que esta es un área unitaria. Bien, analizamos por un lado este término. ¿A qué corresponde este término? Es la densidad del fluido, considerando que es constante, por su velocidad, que considera también todos los componentes, las direcciones de velocidad del fluido. Si nosotros analizamos esto desde el punto de vista de sus unidades, podemos ver que utilizando unidades del sistema internacional, poniendo la densidad por la velocidad, nosotros podemos agrupar nuevamente esto y podemos decir que esto tiene unidades de cantidad de movimiento, que es la masa por la velocidad del fluido, entre el volumen del fluido, que sería el contenido o el transporte de cantidad de movimiento volumétrico. Sería la cantidad de movimiento volumétrico o volumétrica. ¿Bien? Entonces, ahora lo que yo puedo hacer es, puedo afectar a este contenido volumétrico de cantidad de movimiento, es decir, la cantidad de movimiento por unidad de volumen que está transportando el fluido en su totalidad, lo puedo expresar y afectar por una dirección de movimiento, en este caso la dirección Vx, que es la dirección perpendicular, no se olviden la dirección perpendicular al área sombreada. Entonces estaríamos diciendo que este sería el componente de la cantidad de movimiento referida al movimiento en su dirección X. Bueno, ¿cómo queda esto? Si yo afecto esto por la velocidad en X, o el componente de la velocidad en X, vuelvo a analizar las unidades y aquí tengo cantidad de movimiento, que es masa por velocidad sobre el volumen, contenido de movimiento volumétrico, por la velocidad, que es distancia por unidad de tiempo. Yo puedo cancelar esto y me quedan las unidades de la densidad de flujo de cantidad de movimiento, en este caso ya convectivo, ¿no? Que es cantidad de movimiento, masa por velocidad, por unidad de área, por unidad de tiempo. Y esta sería ya la densidad de flujo de cantidad de movimiento. Bien, con esto he definido la densidad de flujo de cantidad de movimiento en la dirección X, porque es la dirección que estamos considerando respecto de la componente de la velocidad. De la misma manera yo puedo actuar ahora en cualquier cara perpendicular al eje Z o al eje Y, ¿no? Si yo puedo dibujar acá una cara perpendicular al eje Y, entonces por este punto yo puedo realizar el mismo trabajo para analizar el componente. Como pueden ver aquí, solamente por términos de nomenclatura, se reordena esta ecuación de esta manera, en este orden. Pero básicamente la deducción tiene que ver con lo que he escrito anteriormente. De la misma manera yo puedo obtener tres componentes para X, Y y Z, que serían las componentes del transporte de cantidad convectivo, en este caso, que corresponderían a densidades de flujo de cantidad de movimiento en cada dirección. ¿Cómo yo puedo concentrar toda esta nomenclatura en un solo término? Pues sería utilizando esta nomenclatura, ¿no? En este caso la V está condensando a todas las componentes de velocidad. Y este a su vez son la velocidad con todas sus componentes del fluido. Como se dan cuenta acá, yo ya tengo un producto diádico, lo que indica que esto ya es un tensor. Esto es un tensor de segundo orden, como habíamos visto en clase en algún momento. Tensor de segundo orden, ¿no?
que tiene 9 componentes. ¿Cuáles serán las 9 componentes? Bueno, son estas, y además yo tengo que disgregar este otro vector para obtener las otras 9 componentes. Bien, entonces esta sería la expresión general del tensor de segundo orden, que representa el transporte de cantidad de movimiento convectivo en un fluido, y esto se puede resumir en una tabla, del mismo modo que hemos visto anteriormente. Como pueden ver, tengo la dirección normal a la cara sombreada. La cara sombreada, la dirección es X, ¿no? Entonces, yo tengo una cara sombreada y tengo un componente normal a esta cara, que es el componente X. En este caso, la velocidad en X. Esta velocidad en X me asigna un componente de la densidad de flujo de cantidad de movimiento a través de la cara sombreada. Entonces, este componente sería ρ Vxv, que a su vez tiene 3 componentes. Como pueden ver, estoy disgregando ahora el componente V en Vx, Vy, Vz. Entonces, estos serían los 3 componentes de este vector. En este momento, este es un vector. Pero si yo pongo los 3 componentes del vector, tengo, cada uno es un componente del transporte de cantidad de movimiento convectivo en X, en Y y en Z, como está acá. Bien. Entonces, cada uno de estos lo puedo disgregar en sus 3 componentes, ¿no? Vx, como está arriba, estoy repitiendo, pero para que tengan claro cómo trabajar los 3 componentes. Y al final se vuelven 9 que dan el tensor de cantidad de movimiento convectivo. ¿Bien? Entonces, este es uno de los componentes más con el que podemos ya asignar la cantidad de movimiento desde el punto de vista molecular y convectivo. Y ahora procedemos a sumar estos 2 componentes.